Hola, ¿cómo están todos? Estamos en este rinconcito al cual llamamos Evangelio Bíblico y estamos saludando a todos los hermanos y a toda la familia de la fe en este día domingo donde queremos compartir con ustedes la palabra del Señor, donde nos enseñan lo que aquellos hombres que decidieron seguir a Jesús tuvieron que pasar por momentos difíciles, a lo mismo que a nosotros como cristianos nos toca pasar por tiempos difíciles. Así que mi saludo para todos aquellos que en este día seguramente están esperando una palabra de parte del Señor. Y sabemos que la palabra que sale de la boca del Señor no volverá vacía, sino que ella cumplirá su propósito. Así que esta palabra va hacia esas personas que tienen hambre de la palabra, que a pesar de este tiempo de restricción, de este tiempo de confinamiento, hay personas que todavía no se pueden congregar. Por ahí existen algunos grupos que se reúnen en casas particulares, pero en otros lugares del mundo ya están empezando a reunirse. Y la verdad, siento una nostalgia constante de estar en la casa del Señor. No porque ahora no pueda ir y congregarme en mi congregación, sino que esta nostalgia fue siempre en mi corazón de poder estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. No solamente estar en el templo para contemplar al Señor, conocer sus palabras, alabarlo, glorificarlo, sino que nuestra adoración, nuestra alabanza, se tiene que reflejar en nuestra obediencia a su palabra. Y no tiene que ver solamente con reunirnos en el templo para adorar, ¿sí? Tiene que ver con nuestra vida diaria. Dice que un predicador predica un sermón en el culto, en la congregación, pero un cristiano predica toda la semana. Y justamente nosotros hoy venimos con un mensaje que se llama probados en la fe. Y ese es el tiempo que estamos viviendo en estos días. Y siempre digo que la tragedia más grande de la humanidad es la incredulidad, ¿sí? Del hombre que nace bajo el pecado. Todo hombre que viene a este mundo nace bajo el pecado y todo hombre es incrédulo a las palabras del Señor hasta que el Espíritu Santo viene y enciende la luz para hacernos conocer la verdad. Todo hombre está dominado por el diablo, Satanás, bajo el imperio de la mentira, pero el Señor tiene poder para deshacer toda obra del diablo. Por eso en este día nosotros tenemos una palabra que derriba todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el capítulo de Marcos, uno de los evangelios de acción, donde se lo ve a Jesús siempre activo, encontramos en el capítulo 6 del libro de Marcos un evangelio que al parecer tiene algo parecido a los escritos de Pedro, ¿sí? Como el espíritu del apóstol Pedro, y encontramos que Jesús anda sobre el mar, una historia muy conocida por el pueblo cristiano, y seguramente va a ser de mucha bendición para todos aquellos que oigan esta palabra, ¿sí? Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice la palabra: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viendo remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca
y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido sus corazones. Aquí nosotros encontramos la segunda vez que ellos salen al mar. No estamos hablando de que fue la segunda vez en su vida. Nosotros podemos encontrar a través del mismo Evangelio de Marcos, ¿sí? En el capítulo 4, encontramos que Jesús había salido con ellos al mar la primera vez, según lo que se registra en la Biblia. En el capítulo 4:35 dice: en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas por la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera, y decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí nosotros encontramos, no estamos hablando de pescadores que por primera vez salían al mar. Estamos hablando de pescadores que ya conocían el mar. Si hay alguien que conoce un mar, ¿sí?, que conoce el río, es justamente el pescador. El pescador siempre prepara todo su armamento para salir a la pesca, ¿sí? No se va sin que le falte nada. Tiene que tener toda su caja de herramientas, tiene que tener su reel, tiene que tener todos los elementos para ir a la pesca. Pero en la época de Jesús ellos pescaban con la red, ¿sí? Entonces no eran personas que por primera vez se enfrentaban a este tipo de tormentas. Ahora, nosotros encontramos aquí que ellos tenían que pasar por esta prueba, ¿sí? Por eso hablamos de ser probados en la fe. Recordemos que Jesús ya había dado evidencia de que Él era el Mesías. Él había sanado a muchos, Él había dado de comer, hizo el milagro de la multiplicación, pero ellos todavía, como dice la palabra, vemos que seguían con el corazón endurecido. Ahora Jesús les da una orden. Nosotros encontramos ahí en el capítulo 6, encontramos que dice: enseguida hizo a su discípulo entrar en la barca para ir delante de él a Betsaida. Muchas veces nosotros en la palabra vamos a encontrar diferentes nombres de este tipo de río, pero esto pertenecía todo al mar de Galilea, ¿sí? No era que era un río diferente, sino que era el mismo río donde ellos andaban predicando el Evangelio, donde ellos andaban llevando a Jesús y Jesús a ellos a la vez, ¿sí? Constantemente andaban con él. Entonces encontramos que Jesús le había hecho entrar en la barca. Ellos hicieron caso a lo que su Señor le había dicho. Ellos no estaban en medio de la tormenta por causa de la desobediencia, ¿sí? No era por causa de la desobediencia que ellos salieron al mar. Jesús ya sabía lo que iba a acontecer, pues Él es el omnisciente. Él sabía lo que estaba por suceder en medio del mar. Pero, ¿qué pasó? Jesús se retiró un poco a orar. ¿Por qué? Porque Él quedó agotado de atender a la gente con la que Él trabajó, porque recordemos que como fue Dios, Él también fue hombre, ¿sí? Nosotros podemos ver su manifestación cuando Él se durmió en la popa de esta barca. Significa que estaba mostrando su humanidad. Pero cuando Él se levantó y reprendió a los vientos y al mar y todo se aquietó, estaba mostrando que Él era divino, que era Dios también, que tenía el control sobre todas las cosas. Y aún esto nos muestra que en la primera vez y de tantas veces que Jesús le mostró milagros, señales, prodigios, y aún ellos todavía estaban con sus corazones endurecidos.
¿No es la manera en que nosotros estamos actuando en este tiempo? ¿No es este el tiempo donde nosotros deberíamos dejar de confiar en nosotros o confiar en alguien y confiar totalmente nuestro corazón en el Señor? A veces creemos que los años, por tener tantos años en la fe, creemos que las pruebas que vengan sobre nosotros, ¿sí?, que vengan sobre nosotros, muchas veces creemos que lo podemos hacer porque tenemos demasiado conocimiento. Y nosotros no tenemos que creernos autosuficientes, nosotros tenemos que creernos dependientes de Dios. Por eso es que cuando las pruebas vienen, nuestra fe muchas veces flaquea. Y nosotros encontramos acá que el maestro agotó su batería. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor dice que se fue al monte a orar, ¿sí? Ahora, la palabra nos muestra que sus baterías, su energía quedó agotada. Él trabajó muchísimo, pero él fue a la presencia del Padre Celestial a esperar las nuevas fuerzas, como dice el profeta Isaías en el capítulo 30, nos habla ahí en Isaías capítulo 40, nos habla de que los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. ¿Tú quieres recibir en esta hora nuevas fuerzas? Confía que en esta palabra. Confíate en esta palabra. No confíes en tu propia fuerza. Confíate en la fuerza del Señor. Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nosotros encontramos en el capítulo 40, diciendo, vamos a leer del versículo 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando más fuertes son los vientos contrarios, dice que las águilas levantan sus alas para volar por encima de la dificultad. Nosotros también tenemos esas alas, las alas de la fe, las alas de la esperanza, donde nosotros, nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Cristo. Entonces encontramos que los vientos para ellos eran vientos contrarios. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Porque no nos olvidemos que quien hablaba por Jesús era el Padre, era el Espíritu de Dios que estaba en Jesús. Y Jesús hablaba no por su propia cuenta, como decía él, sino que hablaba por el Padre, ¿sí? O sea que nosotros podemos ver que estos hombres hicieron caso, y a veces hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a tener muchas veces complicaciones en el camino, tal como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba predicando el Evangelio y todo el tiempo había disturbio, alborotos. ¿Por qué? Porque Satanás se resiste a dejar a las personas ir. Está teniéndole cegado para que ellos no conozcan la verdad. Y muchas veces las personas se están resistiendo a esta verdad y Satanás sigue teniéndolos cautivos a su voluntad, ¿sí? Ahora, la palabra del Señor, que los vientos le eran y remaron hasta quedar exhaustos, o sea, agotados, estaban luchando. Y pareciera que muchas veces cuando estamos luchando, pareciera que Dios no se preocupa por nosotros, pero no es así. Él está mirando por nosotros, pero también está mirando la condición de nuestro corazón. Si realmente nosotros estamos confiando en Él o en nosotros mismos. Acá vemos que ellos trabajaron con todas sus fuerzas para poder manejar la barca, a pesar de que eran pescadores con experiencia. Nuestras experiencias no son suficientes. Por eso le digo que podemos tener años de cristianos, ¿sí? Pero esto nos muestra que cada vez una experiencia que venga va a ser diferente a la anterior. Entonces vemos que haciendo la voluntad de Dios, ellos estaban pasando por un momento difícil, ¿sí? Ahora, no todo lo que le sucede al cristiano, no todo es por causa del pecado, no todo es por causa del pecado. A veces Dios
quiere enseñarnos algo, a veces Dios quiere disciplinarnos y a veces quiere usar la situación para que nosotros podamos fortalecernos en la fe. Para que nosotros no seamos niños fluctuantes arrastrados por cualquier viento de doctrina, o sea, por cualquier viento de enseñanza, sino que nosotros realmente estemos enraizados en la palabra. Porque si estamos enraizados en la palabra, entonces vamos a dar los frutos, abundantes frutos, como dice la palabra. Entonces encontramos que el mismo apóstol Pedro también, cuando escribe la carta del apóstol Pedro, nosotros encontramos en el capítulo de Primera de Pedro, 4:12, vamos a encontrar ahí que el apóstol Pedro también muestra que a veces haciendo la voluntad de Dios vamos a tener oposiciones, vamos a tener obstáculos, y en este tiempo está siendo purificada, en este tiempo la iglesia está siendo limpiada, ¿sí?, a través de las pruebas que han venido sobre el mundo entero. Y por eso vemos en el capítulo 4:12, cuando habla de padeciendo como cristianos, y dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, o sea, de parte de aquellos que no conocen a Dios, que rechazan al Señor, dice: Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros que padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Qué nos está mostrando entonces esta palabra? Que habrá momentos difíciles por los que tendremos que pasar. Nosotros cuando miramos el mundo actual, ¿sí?, cuando nosotros contemplamos el mundo actual que estamos viviendo, encontramos que este mundo está agonizando, está gimiendo, está llorando, está confundido y está degradándose cada día más por causa del pecado y el aumento de la maldad, como lo dijo Jesús en aquella profecía en el capítulo 24 de Mateo. Vemos que la maldad aumentaría. Sabemos que Dios ha dejado un remanente escogido por gracia, un remanente santo, un remanente que va a ser una astilla para este mundo, ¿sí? Va a ser una astilla insoportable, intolerante, ¿sí? Los cristianos son como una astilla para este mundo que rechaza toda verdad, ¿sí? Y cuando hablamos de toda verdad, no nos estamos refiriendo a la verdad del mundo, nos estamos refiriendo a la verdad que es Jesús. Y encontramos aquí que el apóstol Pablo mismo reveló el carácter de los malos hombres, de los engañadores, de los que van de mal en peor. Esto muestra la degradación humana. Y nosotros encontramos en el capítulo de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a encontrar cuál es el carácter de los hombres de los postreros días. Hombres que cada vez se vuelven más malignos. Porque están siendo guiados por el príncipe de las tinieblas. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto evita. Aquí nos exhorta la palabra a tener cuidado con estos hombres. Esto Pablo muestra lo que sería el carácter de los hombres de los postreros días, y nosotros podemos ver en la crucifixión de Jesús, la gente eligió a Barrabás antes que a Jesús. Esa es la condición humana de hoy. La gente sigue eligiendo
aquel perverso, aquel maligno, aquel llamado ladrón. ¿Quién es? El diablo, Satanás. Él viene para robar la felicidad, Él viene para robarnos el gozo, Él viene para robarnos todo lo que el Señor nos ha dado. Él viene para robarnos eso y Él va a hacer todo lo posible para llenarnos de tristeza, de aflicciones, de problemas, para que nosotros digamos que Dios nos abandonó, Dios se alejó de nosotros, pero estamos padeciendo como cristianos. Y si estamos padeciendo como cristianos, tenemos que entender que muchas veces se ha predicado un evangelio abaratado, un evangelio que no tiene un alto precio, un evangelio que es conformista, un evangelio que si te pasa algo, culpamos a Dios. ¿Por qué si yo soy un hombre de Dios? ¿Por qué si yo soy una mujer de Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y no llegamos a entender que las cosas que nos están sucediendo es para hacernos más como Cristo. Cristo tuvo que padecer, Cristo tuvo que sufrir, Cristo fue a la cruz. Así que, como dice la palabra, no puede el siervo ser menos que su amo. No puede ser el siervo menos. Le basta al siervo ser como su amo. ¿Y a qué se refiere esto? A que él también va a tener que pasar por los mismos padecimientos. Entonces encontramos aquí que también un contemporáneo más atrás, años más atrás, ¿sí? Estamos hablando de Isaías, siglos más atrás del apóstol Pablo, también decía en el capítulo de Isaías 1:12, estaba dando un examen de la corrupción humana. Isaías era como un médico espiritual que hablaba a una nación que estaba corrompida. Y nosotros encontramos en el profeta Isaías, ¿sí? Profeta Isaías, capítulo 1, 2, y el Señor dice: oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Aquí vemos entonces, aún siendo Israel una nación escogida por Dios, fue una nación que se alejó de Dios. Aún siendo el pueblo, está sucediendo hoy. Hoy las pruebas que han sobrevenido sobre el mundo entero solamente están revelando nuestro corazón, el estado de nuestro corazón está revelando qué tipo de fe tenemos. Y entonces dice el Señor a través de esta palabra: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hoy todas estas cosas están bloqueando el conocimiento del pueblo de Dios. Antes de que confiar en aquel que tiene el control sobre el mundo y sobre el universo. Y vemos que dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí vemos entonces a Isaías dando un examen de aquella generación. Y tanto el tiempo de Isaías como Pablo vivieron tiempos difíciles. Sin embargo, Pablo estuvo dando un anticipo, ¿sí?, a través de esta predicción de lo que sucedería en los últimos días. Tal como los profetas lo habían predicho, en los últimos días el pueblo se apartaría del Señor. Y ese tiempo es lo que estamos viviendo, porque el tiempo de la prueba, el tiempo de la aflicción muestra a los que realmente son discípulos de Jesucristo. Las pruebas muestran si nosotros somos de la fe verdadera. Aquí nosotros, palabra del Señor, que el mundo
ha cambiado vertiginosamente, pero lo que el mundo no ha podido cambiar por sí mismo desde los días de Adán hasta nuestros días es el corazón. El corazón no ha podido ser cambiado por ningún cirujano. Solamente Dios nos puede dar un nuevo corazón, y el corazón que Él nos da es un corazón conforme al de Dios, un corazón que vive para adorar, para servir al Dios que nos creó para ese mismo propósito. Entonces encontramos aquí que los discípulos tuvieron que pasar por momentos difíciles, y alguien en el pasado, ¿sí? Alguien del siglo pasado, un escritor evangélico, dijo a través de estas palabras: si somos verdaderos cristianos, no debemos esperar que todo en nuestro camino al cielo sea fácil. No debemos de extrañarnos si tenemos que enfrentar enfermedades, pérdidas, tristezas y decepciones. Lo único que el Señor no nos ha prometido es que no tendríamos aflicciones. Pues Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Así que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y vemos que dice que lo único que el Señor no nos ha prometido es que no tendríamos aflicciones. Él nos ama demasiado como para prometernos tal cosa. Y nosotros encontramos en el capítulo de Romanos, un capítulo que es justamente para aquellos que fueron salvados por la verdadera fe, nos está hablando de que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, ¿sí? Está hablando de aquellos que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Y vemos que dice: y sabemos, o sea, significa que hay un conocimiento, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Significa que el propósito de Dios se cumplirá. Nadie podrá detener los planes que Dios tiene para sus hijos. Dice: porque lo que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Dios nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Nosotros somos más que vencedores en Él. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo. Aquí vemos entonces el amor del Padre demostrado en Cristo Jesús. Y encontramos que los cristianos tendrán que pasar por momentos difíciles. Por ejemplo, la palabra del Señor nos muestra en el versículo 35, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti, por causa del Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Ante todas estas cosas, ante todo lo que vos estés viviendo en este tiempo, ante todas estas cosas que estés pasando en este tiempo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es una promesa para los hijos legítimos, para los hijos verdaderos de Dios. ¿Sí? El mundo no tiene esperanza, el mundo no tiene a Dios, el mundo no tiene a Cristo. Pero cuando la gente que vive en el mundo pone su fe en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, él también es una persona que pertenece al pueblo santo de Dios y comienza a vivir en esa santidad, porque la santidad que nosotros empezamos a vivir es la santidad que Cristo irradia a través de nosotros, a través de la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos entonces una promesa, y justamente el capítulo 8.1 de este pasaje dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que si en este tiempo has caído de la gracia del Señor o has
estás en un estado de decaimiento espiritual o estás en un tiempo de tibieza espiritual, vuelvas al Señor, porque el Señor hace mucho tiempo todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña que no solamente el mundo es llamado al arrepentimiento, también la iglesia es llamada al arrepentimiento. Encontrar en el mensaje de las 7 iglesias de Asia, el Señor llama al arrepentimiento. Es el tiempo de restaurar nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Pero hoy muchas personas han dejado al Santo de los Santos. Y encontramos aquí en la palabra del Señor que cada hombre escogido ha tenido que pasar por diversas pruebas. Vemos que si tu vida no está pasando por este tiempo de prueba o no te han sobrevenido pruebas extremas a tu vida, debes ponerte a pensar que tal vez no hayas entrado por el camino angosto. Por este camino angosto han entrado los patriarcas, han entrado los profetas y los apóstoles de Cristo, y hasta Cristo mismo ha transitado por este camino que trazó a la eternidad. Entonces encontramos que todas las personas son probadas en su tipo de fe, ¿sí? Por eso nosotros lo encontramos a través del capítulo de Marcos, donde habla de el terreno del corazón, ¿sí? En el capítulo de Marcos, ¿sí? Capítulo 4, capítulo 14, habla ya Jesús de un resumen de lo que él estaba explicando en la parábola del sembrador. Y en el capítulo 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Se está refiriendo a que Jesús es el que siembra la palabra. Y Él siembra a través de la predicación, a través de un estudio bíblico, a través de este video, ¿sí? A través de este video usted puede entender el mensaje de la palabra de Dios. Él es el que siembra la palabra. La palabra no ha cesado de trabajar. La palabra trabaja desde los primeros días de la tierra. Hasta el día de hoy, la palabra sigue haciendo su obra. La palabra lo hizo todo y lo seguirá haciendo todo. Decía Martín Lutero: yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. Entonces tenemos que entender que no somos nosotros, sino que es la palabra de Dios. Entonces dice, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, cuando yo predico en una congregación o en la calle o individualmente una persona, yo estoy sembrando la palabra. Pero a través de mí, de la palabra que el Señor me da para entregar a la humanidad, es donde Él está sembrando la palabra. Y dice, el que siembra la palabra, ¿sí? Habla del que está sembrando la palabra. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Recordemos que en el capítulo de la parábola muestra que dice que el sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí se está refiriendo al suelo duro, ¿sí? Aquel que está endurecido y que cuando oyen la palabra viene Satanás y le quita la palabra sembrada en sus corazones. O sea, es de corta duración. Entonces dice, estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces encontramos también en la parábola que también dice, en otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces aquí vemos que las personas empiezan a pasar por momentos de dificultad y no logran entender lo que le está pasando y ellos decaen en su fe, ¿sí? Aquella fe como tan débil, aquella fe que ellos tenían era demasiado débil y ellos no se fortalecieron en esa fe. Esa fe muestra que nosotros necesitamos una fe verdadera, una fe salvadora. Por eso
justamente el apóstol Pablo le decía a los corintios que debemos examinar nuestra fe. Entonces vemos que esta persona dice que tropiezan, ¿sí? Luego dice, son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo y el engaño y la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nosotros podemos encontrar a Judas. Judas, por ejemplo, ambicionaba la riqueza y por causa de ambicionar riquezas, por desear puestos altos, ¿sí? Esta persona se perdió, ¿sí? Esta persona no pudo contener la palabra, ¿sí? Esta persona vemos que el afán, la riqueza, incluso nosotros podemos ver que también Demas fue uno de los acompañantes del apóstol Pablo, había comenzado bien, pero al tiempo terminó apostatando, como dice la palabra de Primera de Juan, que dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así hay muchas personas hoy se han alejado de la fe, y sabemos que hay personas que se alejan del Señor para nunca más volver. Pero también sabemos que hay personas que se alejaron y hoy están volviendo. Así que si tú eres de esas personas que se han alejado del Señor, es tiempo de volver a casa. Y vemos que también habla de los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y nosotros podemos encontrar que estas personas los discípulos pasaron por pruebas, por tentaciones, todos los ataques que puedan tener en este mundo ellos tuvieron, y ellos entregaron sus vidas por causa de Cristo. Ellos predicaron el Evangelio. Nosotros recordamos la predicación del apóstol Pedro, que más de 3.000 se habían convertido con ese mensaje en el día de Pentecostés. Entonces podemos encontrar que la fe verdadera es una fe que salva y es una fe que da muchos, abundantes frutos. Y cuando hablamos de abundantes frutos, no nos estamos refiriendo a los 3.000 que se convirtieron, ¿sí? Cuando hablamos de fruto, nos estamos refiriendo a las vidas transformadas, cambiadas por el poder de Dios. Personas que desean como un niño la leche espiritual de la palabra. Entonces encontramos aquí que esta palabra nos habla claramente en este día, ¿sí? Hay terrenos, hay 4 tipos de terrenos, y en cada terreno la palabra hace su efecto, pero solamente en aquella tierra que realmente retuvo la palabra es la que puede dar fruto al 100 por uno, ¿sí? Entonces encontramos que así como hijos de Dios, retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Romanos 1:17 dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces podemos ver a través de la palabra de Dios, encontramos que este mundo cada vez va a ir de mal en peor, pero al justo todo le irá bien. Cuando dice que al justo le irá bien, ¿significa que no va a pasar por problemas? Sí va a pasar por problemas, eso es lo que nosotros leíamos. Pasará por dificultades, pasará por crisis, por enfermedades, por pérdidas, por momentos de gran aflicción. Pero el Señor de todas esas aflicciones te librará. Dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Si nosotros tenemos que refugiarnos en este tiempo, debemos hacerlo en Dios y en su fuerza. Por eso estamos viendo tiempos malos, siglos finales de esta tierra. Esta tierra pronto va a ser juzgada y castigada por el fuego divino. Por eso en este día la palabra nos habla de que seremos probados en la fe. Es como aquellos 3 en Babilonia que fueron lanzados al horno de fuego. 7 veces más calentaron, pero su fe resistió el fuego. Ellos ni siquiera se le quemó un pelo, porque ellos mismos declararon que aunque
Aunque ellos se han lanzado a ese horno, ellos iban a confiar en el Señor. Encontramos también a Daniel tirado al foso de los leones, mientras que aquel rey no pudo dormir. Daniel descansó en el Señor. No importa que los leones rujan, no importa que el horno sea calentado 7 veces, no tiene ninguna importancia, porque el Señor dice: pasarás por la... no te abnegarán, pasarás por el fuego y no te quemará. Significa que las aguas no son para ahogarte y el fuego no es para quemarte. Es para que cada día seas más y más como Cristo, para que tú mengues y sea Cristo, y que lleguemos a la altura del varón perfecto. Por eso en este día te animo a que vuelvas a ver el video y reflexiones en cada palabra, que tú examines con la Biblia, la palabra de Dios, con ella. Examina todos los sermones, todos los videos, todas las palabras que escuche, examina a la luz de la palabra. A través de esta Biblia, nosotros conocemos la verdad. Si tú tienes una Biblia, aprovecha en este tiempo para traer luz a tu hogar, para traer luz a tu vida, para traer luz a los que están en tiniebla. Sé tú esa lámpara que brille por un tiempo en esta tierra, porque nosotros somos como lámparas encendidas que aparecemos por un tiempo y luego nosotros pasamos a la eternidad. Pero nuestra eternidad continúa, ¿sí?, cuando el Señor llame a todos los que durmieron en Cristo, para reunirnos en el cielo y ser coronado como victoriosos en Cristo Jesús. Nuestra última exhortación en esta noche es que vivamos con la cabeza, el pensamiento y la mirada en la venida de Cristo. Es lo único que nos va a ayudar a perseverar en el camino. Saludémosle al Señor desde aquí, desde la tierra, y dígale: aquí te estoy esperando, amado de mi alma. Aquí te espero, deseado de mi alma. Tú eres todo lo que yo quiero, tú eres todo lo que yo necesito. Y seguramente que el corazón de Dios se inflamará de amor, de compasión, porque sabe que a pesar de que no lo hemos visto y a pesar de que Él todavía no nos ha llamado a su presencia, nuestro corazón sentirá el abrazo y el amor de Dios como en esta noche tú lo puedes sentir. Si has sentido la soledad, si has sentido el abandono, si has sido despreciado, desechado, no te ha desechado. Tú no deseches a Dios, no deseches esta palabra, porque esta palabra es la que te puede conducir por medio de Jesucristo ante el Padre y ser presentado como un hijo justo por la fe en su Hijo, Jesucristo. Que Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo video.